Hola, mi nombre es Gabriel de Gabac Technologies. En este video vamos a estar hablando de una estación de soldado. ¿Para qué te sirve? Las funciones y todas esas cosas que son fundamentales para poder decidir a la hora de comprar una. Primero, vamos a hablar para qué te puede servir. Si vos querés una estación de soldado, no estás seguro si te van a servir para tu uso diario, por ahí sos un técnico y recién estás empezando y no sabes si comprar una, yo te recomendaría comprar una, son espectaculares. Te pueden servir para varias cosas. Hay diferentes estaciones de soldado. Tenés las estaciones de soldado que por ahí tienen solamente el mango, o sea, la pistola de calor, que tiran calor y nada más. Y después tenés las otras que son un poco más completas, que tienen el soldador, o sea, que tienen las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, si vos querés soldar, por ejemplo, arreglar placas electrónicas y todo eso, yo te digo, es espectacular, no te vas a arrepentir porque podés ir regulando la temperatura a la necesidad que vos tengas. Entonces, por ahí tenés que estar desoldando mucho estaño, es algo fantástico, porque si vos tenés los soldadores tradicionales, como por ejemplo estos, por ahí estos uno los compra, por ejemplo este de la marca Good es muy bueno, pero es de 40 watts. Entonces, si uno tiene que soldar algo un poquito más grande, puede ser que no te alcance y tengas que comprar uno de 60. Entonces, por ahí, aún teniendo el de 60, tal vez no sea suficiente para lo que vos quieras hacer. Entonces, al tener una estación de soldado, vos podés darle casi toda la temperatura que vos quieras, que va a ser mucho más que este tipo de soldadores, y vas a poder desoldar mucho más rápido y más fácil. Lo que tenés que tener en cuenta es lo siguiente: depende del tipo de componente que estés soldando, tenés que verificar a ver si ese componente electrónico soporta la temperatura que vos estás aplicando, porque también si uno se pasa de temperatura lo podés dañar. Pero eso lo tenés que ver vos con el fabricante del componente, así que es algo a tener en cuenta. Después otra cosa, si vos utilizás la parte de temperatura, en este caso tenemos una Black & Decker, tenemos el sensor acá que nos da la temperatura que uno quiere, pero no tenemos ningún tipo de display que nos dice cuánta temperatura está alargando. Entonces uno tiene que estar con el termómetro infrarrojo, como he mostrado en otros videos, y de esa manera uno va sensando más o menos qué temperatura vas teniendo. Por ejemplo, esto yo lo utilizo bastante para reparar celulares, es muy bueno. Hay otra gente que por ahí lo usa para arreglar el auto, para despintar la pintura en la puerta, ese tipo de cosas. Tiene el pico bastante grande. Para este tipo de cosas la estación de soldado no te va a servir, pero sí te va a servir para cosas chiquititas, para la electrónica en general. Entonces, si vos querés reparar celulares y querés aplicar calor en un lugar muy chiquitito, eso te va a servir. Esto no te va a servir porque el pico es muy grande, por más que este tipo de pistolas vienen con otros picos, pero los picos son gigantes. Y hay otras pistolas de calor que incluso no tienen ese regulador de temperatura, sino tiene dos temperaturas, uno quemo o super quemo. Si querés, mira otro de mis videos que hago una comparación y hago una explicación de este tipo de pistolas, lo que tenés que tener en cuenta. Así que si uno quiere aplicar calor en algo muy puntual, lo puedes hacer sin problema, ya que este tipo de estación de soldado vienen con unos picos intercambiables y picos muy finitos, así que te va a servir. Ahora te voy a explicar lo que tengo escrito en el pizarrón, que son una de las ventajas que vi en este tipo de estación de soldado. Por ejemplo, uno, sensor de standby. ¿Qué significa eso? Que cuando uno pone el soldador en el lugar, en el soporte del soldador, directamente después de un lapso de tiempo que uno predetermina, se pone en stand-by. Y lo mismo con el mango que tira el aire caliente. Si uno lo pone en el soporte, también al ratito deja de funcionar y es algo automático, que es muy bueno. Otras estaciones de soldado no lo tienen, así que si tenés que comprar una, verifica que tengas por lo menos estas tres cosas que te van a servir. Después tenemos la calibración. ¿Qué significa esto? Si vos tenés la pistola de calor o lo que sería el mango que tira el aire caliente o el soldador, y supongamos que vos querés que tenga una temperatura de unos 300 grados. Cuando vos lo medís con algún dispositivo, por ejemplo una termocupla
o algún otro tipo de termómetro y te das cuenta que en vez de tener 300 grados tiene 320. Entonces lo que vos podés hacer es lo siguiente, podés entrar en el modo calibración y poder ponerle 20 grados menos. Entonces cuando vos lo midas va a tener los 300 grados. Entonces esto es negativo o positivo. Si vos querés 300 grados y la pistola o el soldador te está dando 290, vos le podés poner 10 grados más y de esa manera lo compensás y de esa manera vos vas a tener la temperatura que vos quieras. Funciona en ambas cosas. Ahora, más adelante, ahora cuando avancemos un poquito más en el video, te voy a explicar todas las funciones que tiene este tipo de estación de soldado para que veas cómo funciona si es que te compras una igual o parecida tal vez. Así que espero que te sirva. Después vamos a ver el punto número 3, sensor en el ventilador en el mango. No lo voy a hacer ahora, pero he visto a algunas otras personas que sí lo han hecho. ¿Qué significa? Que en el mango tiene un pequeño ventilador que tira el aire y de esa manera vos tenés aire caliente en la punta del mango. Entonces, si vos llegás a detener el ventilador de ahí, te va a tirar en el display un error y ese error indica que el ventilador tuvo una falla. ¿Qué significa esto? Que este tipo de estación de soldado es un poco más segura que lo tradicional. Porque si el ventilador llega a fallar, por ejemplo, que uno lo use al aparato por 2 o 3 años y por algún motivo el ventilador deja de funcionar, es bueno que en vez de prenderse fuego el mango, que deje de funcionar y te tire este error. Normalmente si te llega a pasar eso o querés hacer la prueba, lo que tenés que hacer es, cuando te tira el cartel en pantalla, apagás el aparato, le sacás obviamente la traba si lo pusiste a prueba en el ventilador y lo volvés a prender. Una vez que lo volvés a prender, empieza a funcionar sin ningún tipo de problema. Pero bueno, ahora vamos a empezar con el video. Espero que lo disfrutes y nos vemos en el final. Ahora podemos ver la estación de soldado Jihua. El modelo es 995D. Te voy a mostrar un poquito de la parte de atrás en qué consiste y qué es lo que tiene. Ahora lo voy a sacar el enchufe. Como podemos ver, acá tiene una llave para poder prender y apagar el dispositivo. Tenemos el enchufe. Y después acá tenemos un fusible en el caso de que hubiese algún tipo de inconvenientes. Acá tenemos la etiqueta que dice Input Voltage, que sería 220 volt. Y tenemos de 6 amperes. De estos modelos también he visto que hay de 115, depende en el país donde estés, te conviene comprar el voltaje que corresponda a tu país. Después en la parte de adelante tenemos el display, tenemos los botones para poder cambiar la regulación, la temperatura de los dispositivos y después tenemos este botón que sería como el del menú y el Enter. Después tenemos el potenciómetro que podemos ver acá, que sirve para poder cambiar la temperatura de la pistola, o lo que sería el ventilador. Y después acá tenemos el cable del soldador. Ahora lo estoy desenroscando. Ahí está. Entonces si vos la vas a utilizar solamente con el calor, podés dejarla así y cuando querés usar lo que sería el soldador, podés enchufarlo, o si no, si lo vas a dejar en una estación de trabajo, podés dejarlo enchufado permanentemente. Así que en este caso nosotros siempre lo dejamos enchufado acá, así podemos trabajar y no tenemos que andar enchufando y desenchufando las cosas. Después viene con este soldador que podemos ver. Cada tanto hay que estirarlo para que no se haga el rulito acá. Tenemos esta punta, la punta para poder sacarla hay que aflojar acá, como podemos observar. Sacamos la puntita acá y después sacamos esto y ahí, una vez que ponemos la punta que uno quiere, vuelve a colocarla acá y después la volvemos a ajustar como te había dicho anteriormente, así que es bastante sencillo. Ahí está. Una vez que queda ajustado ya podemos empezar a trabajar. Tenemos la base esta,
Yo acá en este caso lo utilizo para guardar las puntas. Como podemos ver, tenemos diferentes puntas acá con diferentes tamaños, son las boquillas. Y esto se utiliza acá. Como podemos ver, acá tenemos un tornillo, lo desajustamos, sacamos esta punta gruesa y ponemos la punta que más convenga, depende de lo que vayamos a hacer. Después uno las puede dejar acá guardadas para que no se pierdan. Después viene con este tipo de tenedor, que normalmente es para poder levantar los chips, si uno va a hacer algún tipo de rework o reflow o alguna otra cosa por el estilo que uno necesite agarrar esto. Es un alambrecito bastante delicado. Después acá tenemos el sensor, o sea, cuando uno ponga el soldador acá, uno puede programar a los cuantos minutos o segundos uno necesite que se ponga en stand-by. Entonces el soldador no va a estar a la temperatura máxima, sino va a estar a una temperatura media como para que pueda levantar la temperatura rápidamente cuando uno lo saque de este lugar. Después acá, como podemos ver, tenemos la tapita esta, que normalmente uno acá podría llegar a poner tornillitos si uno quiere, o si no, esta esponjita, que es para poder limpiar la punta cuando uno termina o cuando uno está trabajando y la punta está bastante empastada con estaño. Uno puede hacer eso y después uno lo deja acá y eso sería todo. Entonces uno trabaja, va limpiando acá la punta, después lo volvemos a colocar y eso sería todo. Así que ahora vamos a enchufarla para que veas cómo funciona. Ahí está. Cuando la prendemos por primera vez, vemos que la pantalla se pone azul, como podemos ver ahora. Entonces, tenemos dos botones de power. Tenemos el de la izquierda y el de la derecha. Entonces, si uno quiere utilizar únicamente el soldador, uno puede apretar este botón y automáticamente se prende y ahí nos está diciendo la temperatura que está levantando. Como podemos ver, la temperatura está ascendiendo bastante rápido. Y después acá podemos poner en centígrados o Fahrenheit. Así que cualquiera de los dos temperaturas podemos utilizar. Y después tenemos acá el modo sleep, que uno lo puede llegar a cambiar. Si uno quisiera que duerma, por ejemplo, el sensor, o sea, el soldador por 60 segundos, 60 segundos, 120 segundos, todo esto es en minutos, o sea, sería 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos o lo que sea. Entonces, por ahí uno está guardando el soldador y uno no quiere que se ponga en stand-by al minuto, sino por ahí a los 5 minutos, porque por ahí uno está trabajando y uno necesita estar poniéndolo acá para guardarlo y uno no quiere que pierda la temperatura. Entonces, ahí uno lo puede llegar a modificar. Después, una vez que uno lo guardó, uno lo vuelve a poner acá y si esperamos unos 60 segundos vas a ver que se va a poner en modo sleep o en modo sería como standby y de esa manera no está trabajando la temperatura al máximo. Ahora lo tenemos en 300 grados, así que vamos a esperar un ratito mientras que entra en ese modo. Ahí está. Ahí pasaron los 60 segundos y ahí dice 200 grados SLP, que sería Sleep Mode o modo dormido. Entonces, cuando uno lo saca, automáticamente empieza a levantar la temperatura, como podemos verlo ahora. Y después, cuando uno lo guarda, pasan los 60 segundos y eso sería todo. Después, si uno quiere cambiar la temperatura, apretamos el botón azul. Y ahí, cuando está titilando donde dice soldering, que sería el soldador, ahí podemos subir y bajar la temperatura. Ahí está, como podemos ver, cada vez que hace un ruido, significa que ahí está subiendo la temperatura o que está bajando. Acá lo podemos dejar, por ejemplo, en 299. Si apretamos otra vez el botón azul, ahí titila el modo sleep, como te decía, y uno lo puede poner que se vaya en standby, o sea, en sleep mode, a los 4 minutos ahí.
Y si no tocamos por unos 5 segundos o 10 segundos, directamente la opción queda fijada y ya no la podemos cambiar hasta que apretamos el botón azul de vuelta. Así que apretamos de vuelta, ahí cambiamos el modo sleep, lo dejamos en 1 minuto. Y después ahí, si parpadea el C, que sería de Celsius, ahí podemos cambiarlo. Tenemos que hacerlo rápido porque si pasan un par de segundos, ya ahí no funciona. Ahí está, lo podemos pasar en Fahrenheit. Y ahí podemos después volver al menú. Y ahí lo cambiamos, o si no, lo volvemos a apretar para que vaya a Celsius. Ahí está, lo dejamos en Celsius. Y después tiene otro modo más, que es el de calibración. Entonces ahí lo podemos dejar en 0. En 0 significa que la temperatura del soldador es la correcta. Si lo dejamos acá en 299 y nosotros, por ejemplo, con una termocupla o algo para poder censar la temperatura del soldador, uno detecta que la temperatura es correcta, lo deja ahí. Pero supongamos que uno tiene el problema que acá tenemos 280 grados y no tenemos los 299 que habíamos prefijado. Entonces lo que uno puede hacer es entrar en el modo de calibración y ponerle que vaya, por ejemplo, 10 grados más. Entonces, de esa manera uno lo puede calibrar. Puede ser más o menos. Supongamos que uno lo ponga en 300 grados Celsius y en realidad va a 310, uno podría poner menos 10, entonces de esa manera va a bajar 10 grados y ahí sí lo vamos a tener de manera correcta con la temperatura exacta. Después no tocamos nada y ahí queda, así que vamos a dejarlo en 0 en la calibración. Ahí está. Y listo, eso sería todo lo que sería la parte del soldador. Ahora podemos apagarlo y después ahora podemos prender la otra parte. La otra parte tenemos la pistola esta de calor. Entonces para poder funcionar lo que podemos hacer es lo siguiente. Apenas sacamos el mango, como podemos ver, ahí ya se prendió. Y con esto uno le pone la velocidad del ventilador. Uno puede hacer al máximo. Ahí está. Ahí está el máximo y ahí está casi al mínimo. Así que depende cómo hagamos girar el potenciómetro, es la velocidad que va a tener. Acá lo tenemos en 157 grados. Y después, cuando uno lo apoya, como podemos ver, va bajando hasta 100 grados. Una vez que baja hasta 100 grados, entonces ahí el ventilador deja de funcionar. Entonces, si uno lo pone en 100 grados, apenas uno lo apoya acá, se va a apagar automáticamente. Pero si uno lo deja en 200 grados, 300 grados, hasta que no se enfrió el mango completamente, no se va a apagar. Entonces, eso es una cosa que tenés que tener en cuenta, porque por ahí vos lo pones muy caliente y decís lo apoyo, ¿y qué pasa que no se apaga? Si no se apaga, es por eso que te estoy diciendo. Se tiene que enfriar el pico de acá, y una vez que se enfrió el pico, ahí recién se va a apagar, así que es por una cuestión de seguridad. Después tenemos exactamente lo mismo. Acá configuramos la temperatura. Acá si lo ponemos en automático o manual, si lo ponemos en manual, por ejemplo, se va a prender aunque esté puesto acá en este mango, o sea, en este soporte del mango, ¿no? Entonces acá podemos volver para ponerlo en automático. Entonces, ahora cuando baja la temperatura a 100, listo, ahí se apagó. Después tenemos para cambiar Celsius o Fahrenheit. Después tenemos para la calibración, si uno quiere calibrarlo, es posible también. Ahí está, ahí como podemos ver, podemos subirlo más o podemos hacerlo menos. Entonces lo mismo, si la pistola uno la tiene configurada en 150 y cuando uno mide la temperatura está marcando 160, entonces uno lo baja a 10 grados y eso sería todo. Vamos de vuelta. Ahí está, uno lo bajaría a 10 grados y ya quedaría. Y si fuese al revés, también uno le sube 10 grados y tiene menos la
menos de la temperatura que corresponda. Y eso sería todo. Así que ahí lo dejamos. Y básicamente es todo. Es bastante sencillo. Pueden funcionar los dos al mismo tiempo. Si uno quiere, puede tener activo ambos y puede utilizar los dos al mismo tiempo. En este caso, para el video lo que hice fue mostrar uno a la vez para no confundir, y porque vamos a tener la temperatura de arriba y abajo y por ahí la persona que lo ve por primera vez se confunde. Entonces, de esa manera es más sencillo para hacer la explicación. Después, lo que el fabricante recomienda es, una vez que uno no lo utiliza más, es apagarlo de la parte de atrás. Entonces así uno se asegura de que no haya ningún tipo de inconvenientes. Después hay un montón de marcas de este tipo de estación de soldados. La ventaja que tiene es que tiene muchas cosas que son automáticas, como por ejemplo lo de ponerse a dormir, que por ahí, o sea, el modo Sleep Mode, que por ahí otros aparatos no los tienen, o incluso el tema de la calibración. Así que este modelo, por lo que cuesta y por las funciones que da, es muy bueno. Lo que tenés que tener en cuenta siempre, que esto es la parte más débil, es no utilizar, o sea, tener mucho cuidado acá en la punta. Acá ya se está como quebrando un poquito el plástico, y eso que tiene muy poco uso. Pero por lo que uno paga este tipo de aparatos, que normalmente en Estados Unidos están alrededor de los $100, $150 como mucho, está bastante bien. Si no, hay aparatos que por ahí salen mucho más caros y realmente por ahí no lo justifica. En este caso no lo uso todos los días como para gastar en un equipo muy caro, así que con este equipo yo por lo menos hasta ahora me ha resultado muy bien. Así que espero que te haya gustado este video, compartirlo con tus amigos. Si te gustó, hace clic en me gusta, y si no te gustó, no te gusta, deja tu comentario en la parte de abajo y nos vemos hasta la próxima.